Bienvenidos. Estamos sobre la 30, hoy para discutir el tema de la financiación de las universidades, un tema supremamente estructural y pues como siempre tenemos unos invitados de lujo que nos van a ayudar hoy a entender y a explicar de qué se habla cuando hablamos de crisis financiera en las universidades. Tenemos en primer lugar a Sergio Fernández, uno de los dirigentes estudiantiles y de los líderes que ha encabezado el movimiento estudiantil en Colombia. Él es representante estudiantil al Consejo Académico de la Universidad Nacional y miembro de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Por otra parte tenemos a Daniel Munevar, bienvenido Daniel, quien estudió Economía en la Universidad del Pinar del Río en Cuba, Asuntos Públicos en la Universidad de Texas y es especializado en análisis de deuda pública y trabaja con el Centro por la Anulación de la Deuda de los Países del Tercer Mundo, que ahora más adelante nos contará de qué se trata este centro. Y por último tenemos al profesor Jorge Armando Rodríguez, economista de la Universidad Nacional, doctorado en Políticas Públicas de la Universidad de Pittsburgh, hizo maestría en Economía de la Universidad de Cambridge y actualmente pues, es el director del prestigioso Centro de Investigaciones para el Desarrollo acá en la Universidad Nacional. Entonces con ellos tres pues daremos inicio a este primer bloque para entender, de qué, profesor Jorge Armando, de qué hablamos cuando se habla de crisis universitaria, porque en este debate ha sido una fórmula recurrente, pero a muchas personas no les queda claro qué es eso de la crisis financiera en las universidades. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Tal vez una forma sencilla de ilustrar la situación es la siguiente. En el año 2002 había en las universidades públicas, no voy a hablar de la cifra exacta, pero solamente para referencia, alrededor de 300.000 estudiantes. Desde entonces hasta hoy se ha incrementado el número en algo así como 80% de estudiantes admitidos en las universidades públicas. Sin embargo, al mismo tiempo, los recursos que se les asignaba por parte del presupuesto nacional a esas universidades han ascendido en términos reales 10% aproximadamente, es decir, una diferencia de casi 70 puntos porcentuales. ¿Y eso en qué se traduce? Pues cuando usted tiene, digamos, expansión de la cobertura de la población estudiantil a ese ritmo tan alto, con un crecimiento relativamente bajo en términos reales de las asignaciones presupuestales, pues eso se traduce en presupuestos por estudiante que van cayendo. Y para ilustrarlo, tengo acá una cifra que dice, a precios del 2005, en el año 2002, el presupuesto que se asignaba a las universidades públicas era de algo así como 4.700.000 pesos. Y hoy en día va por el orden de 2.600.000 pesos. Sí, profesor, entonces es evidente que usted nos comenta que cuando existían alrededor de 300.000 estudiantes, había 470.000 pesos por estudiante y hoy que bordeamos… 4 millones. 4 millones y hoy que bordeamos los 550.000 o casi 600.000 estudiantes, se ha reducido prácticamente a la mitad. Sí, ha habido una caída de las asignaciones presupuestales por estudiante. Ahora, hay que entender dos cosas. Primero, el presupuesto nacional es clave para la financiación de las universidades públicas, porque a diferencia de otros casos, como el caso de Estados Unidos, las universidades públicas colombianas no se pueden financiar de manera significativa con los presupuestos de los gobiernos territoriales, es decir, departamentos y municipios, porque no son tan fuertes fiscalmente. El segundo punto que hay que entender es que el punto de partida de la plata que se dedicaba a las universidades públicas a comienzos de los 2000 ya era relativamente bajo. No estamos hablando de que era mucha plata y luego empezó a declinar a un nivel, digamos, más razonable. Lo que estamos hablando es que ya era relativamente baja y ha venido cayendo. Empezamos más o menos en 0.5% del PIB asignado a las universidades públicas y hoy en día vamos en 0.38. Entonces, perfecto. Hay necesidad de crear un esquema nuevo de financiación para las universidades públicas, puesto que, sobre todo si se quiere, digamos, aumentar la cobertura con calidad, como perfecto. Yo creo que debe hacerse, ¿no? Sí, señor. Daniel, usted que ha tenido la oportunidad de estudiar en países como Cuba y en Estados Unidos, que de pronto puede tener una visión de América Latina y que sabemos que ha trabajado el tema, ¿es esto recurrente en América Latina, este aumento de cobertura con poco dinero asignado para las universidades? ¿Qué visión tiene usted de esta problemática? Sí, lo que vemos, y arrancando con el argumento de José
Armando, es que cuando miramos el gasto público en educación superior aquí en Colombia, tenemos que el Estado gasta alrededor de 0.38%, menos del un punto porcentual del PIB en educación superior. Y cuando miramos, por ejemplo, lo que ocurre en países de la OECD, los países avanzados, la imagen que tenemos es que en estos países se gasta 1.2% del Producto Interno Bruto solamente en educación superior. Entonces es curioso porque durante el debate sobre la reforma, la ministra decía que se tomaban los ejemplos de exterior, de reformas exitosas que se han adoptado en el exterior. Bueno, pues si miramos en el exterior, se destinan 3 veces más recursos públicos para la educación superior. Y lo que vemos era que con lo que se estaba proponiendo anteriormente se iba a producir una caída todavía mayor de la participación de la educación, donde los recursos que se destinan a la educación superior de aquí al 2040 iban a representar 0.17% del Producto interno Bruto. Ese era realmente el espíritu, desfinanciar a la universidad. Y en ese sentido uno ve, por ejemplo, 2 ejemplos a nivel de Latinoamérica, Chile y Brasil. En Chile se triplicó el número de estudiantes en la educación superior entre el año 2000 y el 2005, pero al mismo tiempo se redujo el gasto en educación superior, y lo que creó fue un sistema altamente segregado donde las personas de altos ingresos podían entrar a las mejores universidades y el resto de las personas podían entrar solamente a universidades de una calidad muy baja. En Brasil se implementó... Pero Daniel, le iba a decir, guardemos el ejemplo de Brasil, que es importante para mencionarlo en los términos del siguiente bloque cuando hablemos de cuáles son los modelos. Yo quisiera consultarle la opinión a Sergio, porque muchas veces hacemos este debate de la financiación y la gente se queda diciendo como esas cifras, sí, 0.4, 1.2, pero es importante que los estudiantes cuenten cómo se vive esa crisis financiera en las universidades o cómo se expresa para el estudiantado que exista ese déficit en las universidades, ese déficit de dinero y de financiación. Bueno, miren, yo recuerdo una entrevista que hizo la ministra, una entrevista radial en la que ella decía que las universidades públicas hoy tenían superávits en sus cuentas y que la matrícula en la universidad era totalmente subsidiada. La realidad es bien diferente. La realidad es que este edificio donde estamos en cine y televisión se está cayendo a pedazos, que la universidad pública se está desmantelando, que la universidad pública cada día es menos pública, que la educación en Colombia se ha venido privatizando y que con la propuesta que afortunadamente se hundió, la hundieron los estudiantes en las calles, se abría una puerta para la privatización total de la universidad pública a través de las universidades de carácter mixto. Lo cierto es que los estudiantes colombianos hoy no cuentan con sistemas de bienestar, que la mayoría de los profesores hoy no son de planta, sino contratados por hora cátedra, y lo que ofrecía la reforma del gobierno era pagarles una 20ª parte de un salario mínimo por hora, por ejemplo. Que en términos de infraestructura de la universidad pública, por ejemplo esta, que es la universidad más importante del país, necesita 1 billón de pesos solamente para hacer la adecuación de la infraestructura de la sede de Bogotá, solamente 1 billón de pesos para esta universidad. Entonces, si ese es el caso de la Universidad Nacional de Colombia, se supone el músculo financiero de las universidades del país, ¿cómo estarán el resto? Yo recuerdo además, y termino con esto, que el año pasado el Consejo Superior Universitario aprobó un préstamo por 107.000 millones de pesos con el FINDETER. Un préstamo que finalmente no se ha ejecutado gracias al debate que hemos dado los estudiantes sobre ese préstamo. ¿Qué decía ese préstamo? Miren, vamos a conseguir 107.000 millones de pesos para infraestructura, y cuando nos pusimos a hacer la cuenta de cuántos eran los intereses, nos dio que de aquí a 15 años la universidad tendría que pagar cerca de 100.000 millones de pesos solamente en intereses, sin contar la tasa de intermediación, el spread y todas estas otras cosas. Sergio, pero una cosa, y profesor, brevemente, yo he escuchado que las declaraciones del gobierno giran en torno a decir que nunca antes en la historia iba a entrar más dinero con la propuesta de ellos. ¿Qué posición tienen ustedes? ¿Eso es cierto, que iba a ser el momento en la historia donde más dinero iba a entrar a las universidades públicas? Miren, la cuenta es clara. El gobierno nacional proponía en su reforma 428.000 millones de pesos de aquí al año 2014 para crear 120.000 cupos nuevos en la universidad pública. Las cuentas no las hicimos nosotros, las hizo Eduardo Sarmiento Palacio, que es uno de los economistas más importantes del país, las hizo el rector Moisés Basserman, las hizo el profesor Jorge Armando Rodríguez. Y, por ejemplo, al rector Moisés Basserman le da que si se asumieran esos recursos que vienen para la universidad pública, solamente para aumentar cobertura, tendríamos que en adelante por cada estudiante nuevo en la universidad pública se asignarían 500.000 pesos. Entonces, eso no garantiza educación de calidad, por supuesto. Y a la universidad le quedarían entonces 2 caminos, o el de la mediocridad,
o el de la quiebra. Y para la quiebra, la fórmula ya estaba hecha en la ley. Decía, cuando la universidad se quiebre, se somete al esquema de quiebra de la empresa privada y se convierte en una entidad mixta. Eso era claro en la reforma. Sí, profesor Rodríguez, pero el doctor Wasserman dice, y alguna posición de varios rectores ha sido que cualquier cosa que viniera era mucho mejor que la ley 30. Eso, ¿qué posición? ¿Cómo Bueno, ve pues usted es esa afirmación? es una interpretación curiosa porque la ley 30 lo que hace es poner un umbral o un mínimo para el incremento anual de los aportes a las universidades. Quiere decir que por encima de ese mínimo se puede incrementar todo lo que quiera No es un el techo, Congreso no es un y techo. el gobierno, ¿no? Okay. En cambio, el proyecto de ley Santos lo que propone es un máximo relativamente bajo. En consecuencia, digamos, no se puede ajustar más. Hoy en día no hay nada que impide que no se incrementen los recursos a las universidades. Obviamente es importante que sea de manera sostenible, pero no hay nada que lo impida. Lo que pasa es que sí es cierto que lo que ha sucedido bajo la Ley 30 es que, primero, el proceso político no ha sido favorable a la educación superior pública. Es decir, han salido perdiendo en términos presupuestales. Y que la fórmula de ajuste del presupuesto que contiene esa ley ha probado ser muy baja. Entonces, eso hace, digamos, necesario pensar en un nuevo esquema. Pero la necesidad de reformarla o revisar la Ley 30 no es solamente por razones financieras, es que hay necesidad de crear un sistema de educación superior, digamos, que sea capaz de satisfacer las necesidades de un país como Colombia que está demandando mayor educación superior. Perfecto. Daniel, ¿usted cómo ve esta afirmación del gobierno de que van a ir una gran cantidad de dineros a la universidad pública, pero ahorita comentábamos que están yendo mucho a financiar los créditos? ¿Qué ha mirado sobre ese tema? Y si es conveniente en los modelos que usted ha estudiado revertir esa oferta del dinero que vaya no tanto al presupuesto de las universidades, sino más a los créditos. Claro, ahí el gobierno estaba diciendo dos cosas. La primera, que nunca antes se habían otorgado tantos recursos públicos para la educación superior, pero que al mismo tiempo esos recursos no alcanzaban para garantizar un incremento en la cobertura y garantizar una educación de calidad. Entonces ahí fue donde entró toda la lógica de los créditos. Entonces la idea era cambiar la estructura del gasto. Okay. Mientras que hoy en día en Colombia se gasta alrededor del 10% del presupuesto de la educación pública superior en créditos y becas, la idea era que con la reforma esto se llegara hasta el 50%. Es decir, que ya la función del Estado a la hora de garantizar la educación era otorgar recursos para que los estudiantes se endeudaran y los estudiantes iban a tomar ese dinero y iban a ir a matricularse muy probablemente en una universidad privada. Hoy en día, por ejemplo, el 88% de los créditos ICETEX van a estudiantes que pagan matrículas en universidades privadas. Entonces, la lógica de la reforma era que, por una parte, se iban a poner recursos públicos, pero que el grueso del incremento en la educación superior iba a venir básicamente del presupuesto de las familias y el gran beneficiario de todo este esquema eran, o en gran parte, en lo que se quiere montar, son las universidades privadas. Bueno, Daniel, yo creo que sí, profesor. No, iba a decir que un punto adicional es que después del año 2022 iba a quedar operando con ese proyecto una fórmula que asegura que los recursos asignados a las universidades públicas caigan de manera progresiva como porcentaje del PIB. Eso en economía se llama tratar a la educación superior pública como un bien inferior, es decir, un bien cuya demanda no hay que ponerle tanta disminuye atención a medida que aumenta el ingreso nacional. Y la otra cosa es que estoy de acuerdo con el comentario que se hacía en el sentido de, en el proyecto había una preferencia por la financiación a la demanda, y el problema es que era una preferencia tal que probablemente terminaba conduciendo a la mayor parte de la población estudiantil hacia universidades privadas, pero ni siquiera las mejores, probablemente universidades de baja calidad. Por eso es necesario tener, digamos, financiación a la oferta para las universidades públicas. La financiación a la demanda puede ser complementaria, no sustituta de esa financiación. Listo, perfecto, profesor. Entonces, pues como ha quedado en evidencia la crisis financiera ya demostrada por varios datos que han comentado acá nuestros panelistas, vamos a dejar para el segundo bloque tratar el tema de los créditos estudiantiles y cómo se ha venido dando los créditos en las universidades, y pues ya regresamos para analizar ese tema.
Bueno, continuamos entonces sobre la 30 en este bloque en el que vamos a tocar el tema de los créditos estudiantiles, un tema supremamente recurrente en todas las familias, ya que las escuchamos conversando de esto todo el tiempo y los muchachos. Sergio, en el programa mínimo de los estudiantes se habla también de replantear el sistema de créditos. Yo estaba leyendo que los estudiantes afirman en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en el programa mínimo que es importante que los dineros de esos créditos provengan de las arcas públicas. ¿Por qué hacen esta afirmación? ¿Acaso de dónde están viniendo los créditos o por qué piden que sean de las arcas públicas donde provengan estos dineros? Miren, comienzo por decir algo que ya anunciaba Daniel, y es, esos recursos van para la universidad privada en últimas y no la de buena calidad. Porque la educación privada, en términos generales, es mediocre, o si no quiere ser mediocre, debe ser de altísimo costo, que es, digamos, el dilema de la universidad privada. Puede haber universidad privada de altísima calidad, pero de altísimo costo. Y en estos países, digamos que la norma es que la universidad privada sea bien mediocre por los recursos y por los ingresos que tiene la sociedad. Eso es lo primero. Entonces, cuando uno privilegia la política de los créditos, lo que está privilegiando es, en últimas, también la política de la mala calidad. Pero además, es necesario que todo el mundo entienda esto. El crédito es deuda para la familia. Es decir, no es financiamiento por parte del Estado, sino que es que la familia asuma en últimas el costo total de la educación. ¿Cuál es el lío además? Que los créditos Access del ICETEX provienen de dos préstamos del Banco Mundial, por lo menos los que nos ha tocado vivir a nosotros, uno por $200 millones y otro por $300 millones. Esos créditos, como todos los créditos en la vida, venían condicionados. Yo tengo los acuerdos de préstamo del Banco Mundial de esos dos préstamos, y lo que dice el Banco Mundial es claro, le dice a Colombia, me hace el favor y en adelante privilegia la política pública de financiación a la demanda y no a la de la oferta. Pues claro, o si no, entonces, ¿cómo le van a responder al Banco Mundial por esos intereses altísimos? Hace un año vino uno de los grandes negociantes de la educación superior en el Banco Mundial y decía que era necesario empezar a exigir los retornos de esa inversión que había hecho el Banco Mundial, y él no decía de ese apoyo que dimos, no, decía de esa inversión que hizo el Banco Mundial en Colombia. Es decir, es necesario que el gobierno responda con esos intereses. Por eso es que en la propuesta, además de manera demagógica, se le da un empujón a la sociedad para que entre a los créditos. Y digo de manera demagógica porque lo que decía la propuesta del gobierno es, en adelante se subsidiarán los intereses de los estratos 1, 2 y 3 en el ICETEX, atado a sostenibilidad fiscal, atado a que existan o no recursos. O sea, no habrá en últimas ese tal financiamiento o ese tal subsidio a los intereses. Pero incluso si lo hubiera, a mi juicio no es favorable que el país empeñe sus arcas públicas en el pago de una deuda que además, y esto está documentado, se ha pagado varias veces. Entonces, es de nuevo la lógica de meter el capital financiero de alguna forma, así sea la brava, así sea de manera demagógica, en el negocio de la educación superior. Sí, Sergio. Bueno, y es importante, yo creo que escuchar, Daniel, usted ha mirado el tema de la expansión, digamos, de la universidad privada en América Latina, y creo que tiene mucha relación con lo que dice Sergio y con la intención de varios gobiernos en la región de modificar la oferta y en lugar de enviar dineros a las universidades, enviarlos a los créditos. ¿Ha dado resultado esa estrategia? Ha dado resultado, pero la pregunta es ¿para quién? Porque siempre si hay gente que se damnifica, también hay gente que sale beneficiada, y el país tal vez que ha avanzado más en este tipo de modelo es Chile, donde, por ejemplo, estábamos hablando que con la reforma aquí en Colombia, el 50% del gasto se iba a dirigir a créditos y becas. En Chile, en estos momentos, es más del 60% del gasto público, son créditos y becas. ¿Es el país que tiene esa proporción más alta? Más alta. Cuando miramos, por ejemplo, hacemos la comparación con países de la OECD, es entre el 10 y el 15% de los recursos públicos que se utilizan van a créditos y becas. En Chile estamos hablando de una cantidad que es entre 5 y 6 veces superior en su participación dentro del presupuesto. Y lo que tenemos es que, por ejemplo, como lo que se quería hacer aquí en Colombia, son créditos que van dirigidos fundamentalmente a las personas de bajos ingresos, estratos 1, 2 y 3, y el problema es que las personas que toman estos créditos no entran a las mejores universidades, sino que entran a universidades de muy baja calidad. En el caso chileno, por ejemplo, el 60% de los estudiantes que han recibido créditos por montos entre $25.000 y $30.000, en el momento en el que se gradúan, se concentran en un grupo de 6 universidades, que son universidades que a duras penas cumplen los estándares de calidad del sistema de educación chileno. De hecho, en un informe que realizó el Banco Mundial
sobre la educación chilena, decía que era necesario que el Ministerio de Educación chileno elevara los estándares de calidad porque era claro que estas universidades... Daniel, ¿a qué hacemos referencia? Y esta pregunta para los tres, para que nos contesten brevemente, ¿a qué hacemos referencia cuando hablan de calidad? De que esos créditos es para entrar a universidades privadas que no tienen calidad. ¿A qué hacen referencia cuando hablamos de calidad, profesor Jorge Armando? Bueno, un tema complejo, pero digamos, una universidad de calidad esperaría uno cosas como investigación, innovación, creatividad, aprendizaje, y eso no es lo que ocurre en la mayoría de las universidades privadas colombianas. Okay. Entonces, es el problema, usted puede tener más cobertura, pero no necesariamente calidad. ¿A qué se refieren con calidad, Sergio? Hombre, mire, esto es una discusión bien concreta, esto no tiene que ver con discusiones en abstracto. Para quienes somos amigos de la teoría crítica, entendemos que la realidad es un criterio de verdad. Y en ese sentido, la manera de medir la calidad es mirando cómo lo que se enseña transforma la realidad de la sociedad, digamos, generando mayor bienestar. Por ejemplo, uno se pregunta, ¿será lo mismo un médico de la Universidad Sanitas que un médico de la Universidad Nacional? ¿Por qué? ¿Por qué pregunto esto y qué tiene que ver eso con lo anterior? Porque seguramente la realidad que pretende transformar el médico de la Universidad Nacional es la realidad del paciente de alto costo, de transformar y mejorar sus condiciones de vida, su dignidad, todo esto. Y la del médico Sanitas, por esa formación que ha recibido, será la de mejorar las arcas de la EPS Sanitas en este sentido. Y así podemos hacer lo mismo con el abogado, con el politólogo, con el antropólogo y con todas las demás áreas del conocimiento. La calidad, la mejor forma de medir la calidad es mirando cuáles son sus efectos en la transformación y en el desarrollo de un país. Y el desarrollo además tiene mucho que ver, digamos, esto suena muy feo, pero eso tiene mucho que ver con la capacidad que tiene una sociedad de transformar su naturaleza y de hacer de esa transformación de la naturaleza y de los frutos de esa transformación a todos sus ciudadanos partícipes. Bien. Daniel, ¿cuál es la visión de calidad o qué se entiende por calidad en estos estudios como comparados de América Latina? Y en una segunda pregunta que le quería hacer a propósito de lo que Sergio menciona, ¿se parece esto al modelo de la Ley 100? ¿Estamos caminando hacia ese modelo en términos de subsidio a la demanda y esta cuestión? Claro, efectivamente, la lógica, y no solamente de reformas del sistema educativo de salud aquí en Colombia, sino en general a nivel internacional, es darle un rol cada vez más importante a las entidades financieras para que las personas accedan a lo que son derechos, básicamente derechos, transformarlos a una lógica de servicios, de mercancías, y que accedan a estos servicios y mercancías a través de crédito, para que terminen pagando esta compra o este bien por un periodo muchísimo más prolongado de tiempo, donde obviamente quienes capturan estas rentas terminan siendo las entidades financieras. Pero es bien interesante ver, por ejemplo, qué es lo que está pasando en Latinoamérica en términos de investigación y desarrollo, porque efectivamente uno de los roles principales que tienen que jugar las universidades es proveer no solamente el conocimiento, sino los profesionales que son capaces de transformar esta realidad y de preparar una sociedad para los retos de su tiempo. Y lo que vemos es que, por ejemplo, en Chile se incrementó, se triplicó el número de estudiantes, pero el gasto en educación que se hace en investigación y desarrollo no creció apenas un 20% durante estos últimos 20 años. Es decir, todos esos estudiantes que entran no entran a llevar estándares de a crear nuevo calidad. conocimiento. A crear nuevo conocimiento, claro, porque ¿qué es lo que le interesa a una universidad privada de baja calidad? Sencillamente captar más estudiantes y no tiene ningún interés en invertir en investigación y desarrollo. Sí. Y vemos lo que está pasando en Brasil y vemos lo que está pasando en Argentina. Brasil con Lula empezó un programa de expansión masiva del gasto de investigación y desarrollo y hoy en Brasil es ya 1.2% del PIB y en Argentina el gobierno de Cristina Kirchner implementó una reforma para incrementar el gasto y llevarlo a estos niveles. Y eso es lo que da calidad. Claro, o sea, y es eso, el gasto, por ejemplo, los incrementos en el gasto, que es importante a la hora de hablar de financiación, es si el país requiere invertir más en investigación y desarrollo, ese gasto, el canal natural debe ser la educación superior, que es lo que se hizo en Argentina y en Brasil, incrementar presupuesto para pagar salarios más altos a profesores para que se queden trabajando en el país, crear infraestructura para que puedan llevar a cabo investigación de calidad y todos estos elementos que al final están llegando a apoyar la política de educación superior de estos países. Yo quería añadir algo ahí. Sí, profesor. Y le quería comentar esto, es la investigación que se está llevando a cabo hoy en las universidades en Colombia, ¿es de esta calidad que nos habla Daniel o
¿En qué grado la ubicaría usted en términos? Bueno, yo diría lo siguiente, la modalidad de financiación tiene que ver con la calidad, porque si usted da, digamos, plata vía demanda, Plata de créditos. plata del Estado, todavía demanda, entonces la, digamos, población estudiantil va a empezar a fluctuar mucho entre instituciones y entre sector público y privado, y eso crea, digamos, inestabilidad en el flujo de recursos hacia las universidades. Y usted no puede estar, digamos, o no es muy prometedora la situación de una universidad que contrata y despide profesores a los vaivenes semestrales de la demanda. Tiene que tener un grado importante de independencia en relación con la demanda, para crear condiciones favorables para que la universidad rinda sus frutos. Ahora, una reforma tiene que mirar no solo el tema de el monto de la plata, que es un punto importante, sino también el diseño de cómo esa plata fluye hacia las universidades, para que cree, digamos, para que induzca la expansión de la cobertura y la mejora en la calidad. Y para responder su segunda pregunta, justamente es lo que no está ocurriendo con la Ley 30. La Ley 30 es deficiente porque no contiene esos mecanismos que favorezcan la mejora en la calidad de la educación superior. Y entonces en estos momentos el dinero que está llegando a las universidades no se está destinando específicamente para estas, digamos, para mantener las condiciones para una buena investigación y un buen desarrollo, o digamos, ¿qué se está haciendo entonces con esa plata o para qué está sirviendo? No, pues con esta caída en términos, digamos, relativos de la plata de las universidades públicas, pues la mayor parte se va en la nómina básica y los gastos administrativos. No hay margen mucho mayor para gastos de inversión, de investigación adicional que se necesitan. Así como entra, tiene su destinación específica, Pero además una cosa, digamos, han reducido los recursos enormemente para la investigación y para la inversión de las universidades. Porque hoy, por ejemplo, la realidad de la Universidad Nacional es que todos los recursos de inversión, la gran parte de los recursos de inversión los pone ella misma. Y eso trae un lío. Y trae un lío en términos de la autonomía del gasto. Porque entonces, ¿de dónde consigue la plata la universidad pública? Pues mucha plata viene de las matrículas, otro tanto viene de concesiones, entonces entregan concesiones de auditorio, pero también la extensión. Y cuando, digamos, nadie sataniza la extensión remunerada de la universidad, pero cuando la extensión remunerada se convierte en una necesidad, una condición sine qua non para que la universidad pueda existir, entonces la universidad tiene problemas en términos de autonomía académica, porque le toca elegir entre hacer extensión en la Facultad de Derecho, un ejemplo, entre hacer extensión y asesorar campesinos desplazados o hacer extensión ganando plata con, no sé, con un pool de abogados que le rinda algunos réditos a la universidad. Segundo, sobre el tema de la investigación y la propuesta del gobierno, lo que venía con la propuesta del gobierno era una cosa nefasta que nos querían pintar como algo buenísimo, digamos, era la lógica de que lo maluco también es bueno, y es que nos mostraban 10 billones de pesos de regalías y de esos un 10% para las universidades, 1 billón de pesos de regalías para investigación, que no iba directamente a las universidades, sino a Colciencias, que Colciencias hoy es un departamento administrativo que depende directamente del presidente de la República. Pero además, los recursos se destinarían por un consejo de 12 personas en los cuales solamente hay 4 rectores de universidad pública, a pesar de que la universidad pública hoy hace el 75% de la investigación del país. Sergio, Daniel, usted lo que ha escuchado acá, sí es posible, sí son realizables brevemente estas posturas del estudiantado acerca de la financiación en las universidades, las críticas que hacen y la postura que tienen, ¿eso es realizable? Claro, o sea, hagamos una cuenta de servilleta y digamos que quisiéramos elevar a Colombia, el gasto en Colombia, tanto en educación superior como en investigación y desarrollo, a niveles internacionales. Eso implicaría básicamente multiplicar por 5 lo que invierte actualmente el Estado en educación. La respuesta que uno obtendría de alguien del Ministerio de Economía o del Ministerio de Educación es que en Colombia no hay plata, no tenemos recursos y no podemos hacer eso. Y en mi opinión, el debate... Daniel, le voy a pedir un favor, porque creo que va a votar la propuesta y le voy a pedir el favor de que la guardemos para el tercer bloque, que queremos escuchar las propuestas de cómo se puede mejorar esta crisis financiera, esta crisis de créditos que también ustedes han mencionado, porque no hay un consenso, digamos, en que no es la solución. Entonces vamos a ir al tercer bloque y vamos a escuchar las propuestas que ustedes tienen de cómo debe ser el modelo de financiación en las universidades. Nos vemos entonces en el próximo bloque.
Bueno, seguimos acá sobre la 30, vamos a abordar nuestro tercer bloque, ya después de haber hecho este diagnóstico donde nuestros panelistas nos han demostrado con cifras y con argumentos que existe y es evidente una crisis financiera en las universidades. Queremos escuchar entonces, Daniel, usted nos comentaba ahorita que efectivamente sí hay dinero, pero que no se está invirtiendo de la forma que es. ¿Cuál sería entonces la propuesta, hablando de si es viable la propuesta del estudiantado para invertir esos recursos? ¿De qué forma se debería hacer? Claro, estaba diciendo que habría que, para equiparar Colombia con los estándares internacionales, habría que multiplicar por 5 los recursos que se invierten actualmente. Y ahora yo quisiera hacer una referencia para la organización con la cual trabajo, el Comité por la Innovación de la Deuda del Tercer Mundo, porque es que este argumento de no tenemos dinero no es solamente del gobierno colombiano. Hace un par de meses estaba en Barcelona y participó en una marcha con más de 15.000 personas a raíz del hecho que la Generalitat de Cataluña había recortado más de 80 millones de euros en gasto de educación, lo que llevó al recorte de servicios de la Universidad de Barcelona, bibliotecas, servicios médicos para estudiantes y demás. Y el argumento de la Generalitat era: no tenemos recursos para seguir operando. Al siguiente día se anuncia que la Caixa de Cataluña había quebrado y invirtió más de 600 millones de euros para rescatar al banco. Vamos al Reino Unido. La semana pasada hubo una manifestación en Londres de más de 15.000 estudiantes por el alza de matrículas y el argumento de la administración de Cameron era que tenían que recortar recursos para cumplir las metas de los programas de austeridad. 2 días después, el Banco de Inglaterra anuncia que está separando recursos por más de 50.000 millones de libras esterlinas para apoyar a instituciones financieras británicas en problemas a raíz de la crisis de la zona euro. Entonces, vemos estos ejemplos internacionales y luego venimos a Colombia donde nos dicen no tenemos dinero. En mi opinión, cuando hablamos de recursos públicos, la discusión no es si tenemos dinero, la discusión es qué recursos tenemos primero y cómo los estamos utilizando. Y lo que vemos hoy en Colombia es que el gobierno gasta más del 35% de los recursos públicos en el pago de la deuda. ¿Y quién se beneficia? El sistema financiero. El sistema financiero en Colombia está generando ganancias en cada cuarto superiores a los 5 billones de pesos. Lo que gana el sector financiero en este país en un solo cuarto, en 3 meses, es el doble de lo que le dan a las universidades. Es el doble de lo que le dan a las sería, universidades. en ese marco, en ese análisis, Daniel, cuál sería la propuesta que usted, por ejemplo, le haría a Colombia, a la sociedad, que acogieran para modificar esa? Porque usted nos dice, sí hay dinero, lo que no se está destinando para la educación. ¿Cuál sería la propuesta? Claro, ahí el debate, y hay un ejemplo bien interesante que es el caso de Ecuador. En Ecuador, en el 2007, la sociedad ecuatoriana se planteó esta pregunta de cómo estamos utilizando nuestros recursos públicos, y la forma es hacer una auditoría. Hagamos una auditoría del presupuesto público y de la deuda pública. Entonces, se organizó esta comisión en la cual estuvo participando el CADTM y descubrieron que en al menos 80% de los contratos habían ilegalidades, irregularidades, conflictos de intereses que hacían estos contratos inválidos. Ecuador negoció y logró que se cancelara más del 60% de la deuda pública de este país. Y con esos recursos que antes estaban yendo a bancos y a otras instituciones financieras, tanto nacionales como internacionales, los utilizaron para financiar la expansión del gasto público. Entonces lo que vemos es que después de la auditoría, el gasto social en Ecuador se incrementó en más de 3 puntos del Producto Interno Bruto. Entonces hay mecanismos que los ciudadanos pueden utilizar para verificar y abrir la pregunta: ¿cómo estamos utilizando lo que tenemos? O sea que la propuesta es o no pagar la deuda o destinar estos dineros que se van para pagar la deuda para destinarlos a derechos sociales como salud y educación. Claro, pero fíjate que no es sencillamente decir no vamos a pagar la deuda porque no queremos. Lo único que se está pidiendo es revisemos los contratos, revisemos los documentos, revisemos lo que hay, y si hay irregularidades, si yo por ejemplo firmo un contrato contigo que no cumple con una serie de elementos legales que tiene que incluir un contrato, pues eso hace el contrato inválido y por ende yo no tengo obligación de cumplir un contrato que no está bien redactado. Entonces es revisar la información que existe y si se encuentra que hay contratos que presentan irregularidades, pues el Estado colombiano desde una posición soberana respaldada por la ley internacional no tiene la obligación de cumplir Muy con bien, estos porque contratos. entonces ya tenemos acá una propuesta concreta que es este tema de realizar auditorías a este tipo de contratos. Sergio,
¿Qué tiene que ver este tema de la deuda y de la inversión del gasto en educación con el TLC? Yo he leído algunos artículos que usted ha escrito sobre este tema y esta relación, ¿a qué se debe? Y ahí mismo, por favor, ¿cuál es entonces digamos, la contrapropuesta que ustedes le hacen al modelo TLC en términos de educación? Siempre dijimos en este debate contra la propuesta del gobierno que hundieron los estudiantes que la propuesta tenía dos problemas, la procedencia y el contenido, o sea, todo. Y en términos de la procedencia era muy grave, porque no solamente es que no nos hayan consultado a nosotros, sino que absolutamente todo fue negociado en el Tratado de Libre Comercio. Lo que voy a decir, si no fuera verdad, sonaría como un chiste cruel. Pero la verdad es que el viceministro de Educación Superior, Javier Botero, agenció, fue él en persona, el jefe de la mesa de negociación del Tratado de Libre Comercio en materia de educación superior, en materia de comercio transfronterizo de servicios. O sea, esto es de una gravedad enorme, digamos, eso en cualquier país haría que la gente hiciera en última lo que pasó en Colombia, que es derrotar esta nueva ley, pero yo creo que irían por más. Y cuando digo irían por más, es que la ministra nos decía, lo que pasa es que ustedes están planteando es una discusión política, ya no gremial, y nosotros le hemos dicho, por supuesto, sí. Sí, usted no está diciendo, no, es que como que parece una, sí, claro, porque parece una acusación, no es que ustedes están exponiendo una discusión política, no, sí, por supuesto, es una discusión política sobre el modelo de país. A cada modelo de país le corresponde un modelo de educación. Lo que nosotros hemos dicho es, ¿por qué el gobierno asume esa actitud cicatera con la educación? Y la ministra dice siempre, no hay plata para la educación superior, es que ese país es un país subdesarrollado, bueno, en fin. Y no se asume esa actitud con las multinacionales que se llevan 9 billones de pesos al año en exenciones tributarias del país. Cuando la propuesta, ustedes plantean que digamos, de esos dineros puede salir los recursos que necesita la educación superior. Si eso no está en discusión, entonces acá no hay nada que discutir. Porque el gobierno ha dicho, no, es que no hay plata. No, nosotros le estamos diciendo dónde hay plata. ¿Vamos a discutir sobre eso, sí o no? Si el gobierno dice no, entonces no hay nada que discutir y eso es lo que vamos a hacer el otro semestre en las calles. Dicen, queremos una propuesta alternativa. Vamos a llegar con una propuesta alternativa. Con esos 9 billones de pesos financiamos 10 años a la Universidad Nacional. Entonces, o creamos 10 universidades como la Universidad Nacional. Entonces le vamos a decir al gobierno, mire, revisemos esto, revisemos la deuda pública. ¿Por qué lo que usted proponía asignar de aquel año 2014 es solamente una 40ª parte de lo que se destina a la guerra? ¿Por qué aumentan los recursos para la guerra, si en términos teóricos, por lo menos, se está ganando? Porque el gobierno dice, vamos ganando una guerra, pero al mismo tiempo le aumentan los recursos. Lo que se asigna por soldado al año son 18 millones de pesos y lo que se asigna por estudiante de universidad pública son 3.500.000 pesos. ¿Hay o no hay recursos? Si hay recursos. Si eso no está en discusión, entonces serán otra vez las calles las que definan esto. Perfecto, Sergio. Profesor Jorge Armando, ¿es viable esta propuesta que tienen los estudiantes en su programa mínimo? ¿Es realizable o cómo se puede estructurar eso en términos tributarios para que Colombia definitivamente pues, empiece a cobrar una cantidad de descuentos a multinacionales que hace esa relación de sacar una plata de una parte y llevarla a otra? ¿Qué tan posible es? Bueno, lo primero que habría que señalar es que lo que se dedica hoy en día a educación superior pública es realmente bajo, 0.38%. Hablábamos, la cifra que daba Daniel es que es PIB, un tercio de del promedio de los países de la OCDE. Yo coincidiría con el gobierno en que es en principio un buen propósito expandir la cobertura y la calidad, pero no hay una correspondencia entre los propósitos y los medios dispuestos para el efecto. Entonces, lo primero que hay que hacer es revertir esa tendencia descendente de la asignación de recursos a la educación superior. ¿A qué nivel? Obviamente hay que analizarlo con cuidado, se habla de cifras de 1% del PIB, de 0.8% del PIB, hay que analizar ese tema, pero es claro que hablar de 0.8% del PIB, 1% del PIB, no es insostenible fiscalmente para Colombia. Es una propuesta realizable. Eso es claro. Es más, centros de estudios de investigación como FEDesarrollo, el mismo CID de la Universidad Nacional, coincidimos en que en la Constitución de 1991 hay una presión, unas demandas de la sociedad colombiana por mayores bienes y servicios sociales, y eso significa mayor gasto público. Colombia tradicionalmente ha tenido una carga tributaria relativamente baja, aunque se ha ido expandiendo en periodos recientes. Estamos hablando de niveles del 13, 14% del PIB en impuestos. Estos centros a los que me refiero, FEDesarrollo y el CID, hemos planteado la necesidad de hacer una reforma que le dé a Colombia entre 1,5 y 2 puntos adicionales del PIB. Pero aún sin reforma tributaria, habría la posibilidad de discutir las asignaciones entre diferentes tipos de gastos, por ejemplo, educación versus infraestructura versus seguridad.
Yo creo que es también equivocado plantear la discusión en términos de cero seguridad, todo educación. No, estamos hablando de ciertos intercambios que la sociedad puede hacer, pero no estamos hablando de 10% del PIB adicional como para quebrar a Colombia. Yo creo que se está hablando de cifras relativamente Son propuestas razonables. entonces realizables. Bueno, brevemente quisiera que nos comentaran no solamente para los televidentes, sino para toda la opinión pública, cuál es la propuesta concreta que ustedes proponen para arreglar esta crisis que ya ha quedado suficientemente diagnosticada en este programa. 30 segundos, Daniel, Sergio y profesor Rodríguez, sobre el tema de cuál es la propuesta y cómo se debe edificar. Claro, aquí la cuestión clave es que en Colombia recientemente fue declarado por Naciones Unidas como el tercer país más desigual del mundo después de Haití y Angola. Entonces, lo que me ha parecido más importante de todo el movimiento estudiantil es que se ha convertido en la puerta para debatir no solamente los problemas en la educación superior, sino todos los problemas que tenemos como sociedad. Y lo más importante que está aportando este movimiento estudiantil es crear un foro que no teníamos hace muchísimo tiempo en Colombia para que los colombianos podamos discutir qué está mal con nuestro país. Y yo creo que cuando tenemos esa oportunidad, nos estamos dando cuenta que muchas personas tienen muchísimo que aportar y muchísimo que decir. Y entonces ese proceso de construcción ciudadana, donde por primera vez estamos escuchando a otros ciudadanos y donde estamos pudiendo aportar con nuestra propia voz, me parece supremamente importante. Las características pueden ser específicas de la reforma que se puede plantear, pueden ser muchísimas, pero creo que lo más importante es que en los meses que vienen se constituye un foro donde el movimiento, donde toda la comunidad universitaria puede discutir de forma democrática, abierta e inclusiva. Perfecto. ¿Qué es el modelo de universidad y de sociedad que queremos en Colombia? Perfecto, Daniel. Profesor Jorge Armando Rodríguez, brevemente, ¿cuál es la propuesta que usted le daría a la opinión pública para solucionar este tema y para avanzar hacia tener un modelo más equitativo, más incluyente, de mejor calidad? Bueno, tratar de buscar una consistencia entre las metas de cobertura y calidad con los recursos que se asignan. Segundo, el tema de crear una norma que establezca los incentivos para mejorar calidad y cobertura. Tercero, incorporar criterios de equidad en la norma, especialmente el criterio de capacidad de pago, es decir, que las matrículas aumenten, pero menos que proporcionalmente que lo que aumenta el ingreso de los hogares. ¿Sí? Y también criterios de equidad regional, es decir, de la distribución del gasto público en la geografía del país. Por último, que sea sostenible fiscalmente. Y cuando digo sostenible fiscalmente es que se pueda pagar sin crear, digamos, grandes dramas fiscales, sí. Pero las cifras que se han ido manejando parecen muy razonables. Bueno, muy bien. Sergio, brevemente, entonces, ¿cuál es la propuesta que le tiene el estudiantado, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, a Colombia para solucionar este tema? Hombre, mire, desde por lo menos 1776, cuando se da la Revolución Industrial, aparece la defensa de la educación pública por una razón, y es la única forma de que se garantice educación de altísima calidad para todo el mundo y de manera gratuita es que la asuma el Estado, porque es la fuerza económica más grande de una sociedad. Nosotros hemos dicho, la única fórmula es que el Estado asuma esa responsabilidad que tiene con el país, que no es un favor, eso tiene que quedar claro. ¿Quién ha perdido este primer round de esta batalla? Ha perdido el anacronismo y el dogmatismo neoliberal que lleva 20 años de aplicación y que no ha conseguido sacar este país de todos estos problemas, sino que por el contrario ha profundizado todas las causas del sufrimiento y de las lágrimas de los colombianos. Lo segundo, ¿quién ha ganado? ¿Y cuál es la propuesta entonces? Ha ganado la discusión y las razones, porque siempre en todos los escenarios de debate destrozamos esa reforma. Dijimos que tenía una malformación congénita incorregible y que la única fórmula era destrozar esa reforma, y la destrozamos en el mundo de las razones, y por esas razones que teníamos fue que ganamos la movilización. La tarea es ahora juntar con más razones a toda la comunidad universitaria, pero no solamente la comunidad universitaria, sino a todos los actores interesados, y construir una propuesta sobre la base del diálogo, de las razones, en el escenario de la comunidad universitaria y no en el del Congreso, que también ganó esa vaina. Ganamos cuando dijimos el Congreso no es democrático, sino que son democráticas las calles, y eso lo ganamos, y serán las universidades las que digan cuál es el modelo a seguir. Perfecto, Sergio, muchas gracias. Bueno, escuchamos entonces acá propuestas concretas dirigidas a solucionar el diagnóstico que entre todos se hace sobre la crisis universitaria. Agradecemos entonces a Daniel,
a Sergio, al profesor Rodríguez por su presencia. Creo que este documento va a servir bastante para todo el movimiento estudiantil y los sectores sociales que lo acompañan para analizar este tema, y seguiremos sobre la 30 analizando en los próximos capítulos el tema de la calidad, la cobertura en la educación, el bienestar universitario y este tema tan importante que es la relación entre la universidad y la sociedad. Entonces nos vemos, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente capítulo.